Hoy en Redacción Médica contamos con la colaboración del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid para conocer con más detalle el valor de estos profesionales en la atención al dolor en nuestro Sistema Nacional de Salud, analizar cuáles son los retos actuales y detallar los planes puestos en marcha desde las administraciones para dar respuesta a estos. También analizaremos cómo evolucionará en los próximos años el papel de la fisioterapia en la atención del dolor, la formación que requieren estos profesionales y qué tratamientos serán posibles gracias a la innovación y a las nuevas tecnologías. Para responder a todas estas preguntas tenemos con nosotros en este debate de Redacción Médica a Aurora Araujo Narváez, vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Elena Fernández Cano, gerente de cuidados del Servicio Madrileño de Salud, SERMAS. Carlos Goicoechea García, vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor, y Catalina Lara Cátedra, coordinadora del Grupo de Trabajo de Dolor de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y especialista del Servicio de Farmacia del Hospital La Paz de Madrid. Bienvenidos a este nuevo debate en torno a la atención al dolor. Carlos, Elena, Aurora, Catalina, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Si les parece, comenzamos este espacio sumergiéndonos en los retos de los profesionales sanitarios implicados en este área, como es la atención del dolor. Empezamos por usted, Aurora. ¿Cuáles serían los desafíos? Pues el desafío realmente es plantearnos que el paciente está en el centro, que tiene un padecimiento real, que es el dolor, y que tenemos que proporcionarles soluciones en equipo. Y la verdad es que, aunque creo que vamos en el buen camino, es un reto enorme porque hasta ahora no hemos sido capaces de afrontar ese reto con ese concepto de equipo y con ese concepto del paciente en el centro. Elena. Bueno, yo creo que los retos, uno de los fundamentales es dar continuidad a lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid en relación a la estrategia de la estrategia del dolor del año 2027 hacia el 2027. Es un histórico el trabajo en atención al dolor como problema de salud por parte de la Comunidad de Madrid, y estamos trabajando en una estrategia que tiene 7 retos fundamentales. Uno, promover el que haya centros de excelencia con el dolor, que nuestros hospitales, nuestros centros de salud sean referentes en el dolor. Por otro lado, que haya referentes en las unidades del dolor para abordar el dolor en su conjunto, que se elaboren planes específicos en relación al dolor, que impulsemos la formación, que impulsemos la investigación y que, por supuesto, también el trabajo en equipo, que fomentemos la salud digital y que creemos alianzas externas con todos los implicados. Y, por supuesto, uno de los retos fundamentales es incluir al paciente como sujeto activo en el tratamiento del dolor. Esto desde la parte autonómica, desde la parte de farmacia hospitalaria. Catalina, ¿cuáles son los desafíos más acuciantes que figuran en la agenda de esta especialidad en cuanto a la atención al dolor? Bueno, pues viene siendo ya habitual tener pacientes polimedicados, mucha medicación en relación con el dolor sumada a otras patologías que ya presenta el paciente, con lo cual es un reto aprender a tratar el dolor, todos, y hacer pues, el menos daño posible, es decir, un uso racional del medicamento en todos los pacientes con patologías muy complejas realmente. Carlos, desde el punto de vista de la Sociedad Española de Atención al Dolor. Exactamente lo mismo que ha dicho Catalina. Fíjate que nosotros nos iríamos a la parte más inicial, es decir, el reto es saber qué es el dolor. Desde la Sociedad Española del Dolor, uno de los principales desafíos que tenemos es que todo el mundo entienda qué es el dolor, la enfermedad del dolor. Porque el problema es que todos, aquí, allí, en cualquier sitio, sabemos perfectamente bien lo que es el dolor, lo que es sentir dolor, pero no sabemos lo que es vivir con dolor. Claro. No entendemos lo que es el dolor como enfermedad. Entonces, el principal reto desde la sociedad es conseguir que todos los que forman parte de la sociedad, que afortunadamente es una sociedad multidisciplinar, integradora, donde todas las especialidades y todas las profesiones sanitarias pueden formar parte de la sociedad, que entendamos y que hagamos llegar a todo el mundo el concepto de dolor crónico. Porque eso es pues, una vez más, ¿no? De esas enfermedades que no se ven, claro, que no se nota que el paciente tiene dolor,
porque el paciente con dolor no es una persona que vaya siempre con la cara apretada, sino que es una persona que convive con ese dolor. Entender ese concepto de la enfermedad del dolor y que todo el mundo esté preparado para atender a ese paciente, yo creo que ese es el gran desafío de la Sociedad Española del Dolor y de todos los que de alguna manera nos dedicamos al dolor. Entendemos que en este caso, Carlos, las cifras ayudan, ¿no?, por lo menos para cuantificar cuánto supone ese dolor dentro de la población española. Según el barómetro, en España 2022, alrededor del 26% de la población padece dolor crónico en España, y se indica que para recibir la atención correspondiente lo que se encuentran son largas listas de espera. ¿Cómo se puede reducir esta demora, Carlos? Pues enlazando con lo anterior, es decir, que todo el mundo sepa de dolor, que a todo el mundo le preocupe el dolor como enfermedad y que cualquier profesional sanitario, que es que casi te viene en el carnet que te dan, tratar el dolor, atender el dolor del paciente es lo primero. Por lo tanto, cuantos más especialistas estén formados y preparados para tratar el dolor, cuantas más, digamos, facilidades se le dé al paciente para acceder a alguien que sabe tratar su dolor, mejor. Evidentemente, crear planes de dolor es muy importante, hacer unidades del dolor muy especializadas también está muy bien para llegar a esos pacientes más difíciles, pero con unos números tan grandes como un 20 y tantos % de pacientes con dolor, lo que necesitamos es que cualquier profesional sanitario reconozca a un paciente con dolor, reconozca el tipo de dolor que tiene el paciente y sepa poner un tratamiento. O sea, estamos hablando de visibilización y también de formación para acotar al máximo ese diagnóstico. Ahora, no sé si podríamos añadir algo más a la lista. Pues el añadir es, precisamente tenemos muchos profesionales que pueden abordar al paciente y se trata de dar esa continuidad, de hacer ese tratamiento global, esa estrategia en la que a cada paciente se le puede ofrecer el recurso que más le va a ayudar, porque en algunos casos lo que vemos son pacientes que hacen un periplo por distintos profesionales y tardan mucho en llegar a un momento en el que realmente notan que se mejora. Entonces, es que la estrategia ya no puede pasar por algo que no sea ese concepto de que todos estemos formados y todos aportemos lo que sabemos, pero hacia el mismo lugar, que es el paciente, como he dicho al principio. O sea, yo creo que tenemos que romper ese concepto en el que si algo no funciona se pasa la siguiente opción. Es decir, tenemos que detectar muy bien qué necesita el paciente, que el dolor no solamente es un síntoma, que es mucho más complicado y que tenemos todos que tener la formación suficiente para saber derivar, abordar o directamente solucionar. Elena, desde la Administración autonómica, en este caso desde el Servicio Madrileño de Salud, ¿hay algún plan puesto en marcha para atajar esta situación de las listas de espera? Yo desde la macrogestión, ¿no? Y complementando lo que decía Carlos, yo creo que tenemos que trabajar en el diseño de rutas asistenciales que ordenen los pacientes. Desde la macrogestión tenemos que trabajar en eso. Tenemos que hacer un análisis de las herramientas digitales que también están a nuestra disposición para hacer el seguimiento del paciente. Tenemos que fomentar la atención primaria como el primer eslabón del contacto que tiene el paciente con el sistema, ¿no? Y dar continuidad y seguimiento a nuestra estrategia, ¿no? A la estrategia del dolor, que tiene 8 líneas y que cada una de las líneas están todos los profesionales implicados. La estrategia del dolor no es solo para unos profesionales, es para todos los profesionales, garantiza la continuidad asistencial y lo que hace es que todos estemos presentes, ¿no? Entonces, el debe que tenemos es reorganizar un poco la ruta asistencial del paciente fundamentalmente. El pasado 9 de septiembre, a principios de este mes, los principales representantes de la fisioterapia en España y el Ministerio de Sanidad se reunían para tratar un tema cumbre como es la especialización. ¿Qué sectores consideran que deben tener antes este tipo de medidas? ¿En cuáles se debe implementar con mayor premura? No sé quién quiere empezar. Yo tomo el guante. Para mí, creo que además es una reclamación histórica de la profesión. Se ha visto que cuando se ha conseguido implantar en enfermería ha sido un beneficio enorme para el paciente porque requerimos cuidadores altamente especializados. Bueno, pues en fisioterapia nuestro abordaje también va un poco en esa dirección. Es que hay procedimientos que son tan específicos como puede ser, por ejemplo, el suelo pélvico, el dolor crónico,
Yo reconozco que estoy aprendiendo muchísimo en este periplo de dolor, porque yo vengo de otro campo de conocimiento, que era la rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, en rehabilitación cardíaca, un fisioterapeuta que está formado en un campo como el mío probablemente confesará sin ningún tipo de pudor ni ningún problema que no sabe de suelo pélvico. Entonces, es que hay áreas de conocimiento que son tan sumamente específicas, salud mental, lo dicho, dolor, atención primaria. El fisioterapeuta que está muy especializado y muy dirigido hacia la atención comunitaria no tiene nada que ver con el perfil de los que trabajamos en hospitalaria. Entonces, yo creo que es estratégico el pensar que se requiere una formación muy específica en esos campos que requieren pues esa especificidad, es salir un poco del generalismo. No todos los fisioterapeutas podemos saber de todo. Carlos. Claro, es que no existe la figura del experto, el especialista en dolor. El dolor es algo transversal, tenemos reumatólogos, tenemos ginecólogos, tenemos fisioterapeutas, farmacéuticos, pero no tenemos un especialista en dolor, no hay nadie que se forme específicamente, ¿no? Y esa es una de las peticiones que hacemos desde la SED, conseguir algún tipo de formación específica para que cualquier profesional sanitario que esté interesado en el dolor tenga la capacidad para formarse específicamente, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues en Europa ya están haciendo algunas cosas, hay la Federación Europea de Asociaciones del Dolor ya está diseñando un currículum pues, para fisios y para médicos, para intentar realmente que no sea necesario, digamos, por decirlo de algún modo, hacer un MIR específico, sino que cualquier profesional sanitario con inquietudes en dolor, que deberían ser todos, ¿vale? Cualquiera que quiera de verdad formarse en dolor, tenga esa capacidad para elegir ese itinerario formativo. O sea, que no sea una especialidad como tal que llegue al MIR, sino... Bueno, estamos barajando distintas posibilidades, ¿vale? Hay distintas opciones y estamos mirando a ver por cuál apostamos y estamos teniendo ya reuniones con el Ministerio para, sobre todo para medicina y fisioterapia, ver un poquito por dónde podemos llevarlo. Desde el punto de vista de la farmacoterapia, yo creo que como farmacéuticos, en el hospital, por supuesto, la inmensa mayoría de los pacientes, te podría decir casi un 90%, tienen algún analgésico. Pero el tema está en que hasta ahora el dolor era un síntoma y todos pasábamos de puntillas por ahí. Ahora estamos hablando de un dolor crónico. En el 26% de la población, paciente que vive todos los días con dolor, esté en el hospital o no esté en el hospital. Entonces yo creo que la diferencia es verlo así, formarnos, y desde el punto de vista de los farmacéuticos, desde luego, da igual el ámbito de trabajo que tengamos. El farmacéutico comunitario ve al paciente cerca de su casa casi todos los días o al menos una vez al mes. Nosotros en el hospital intentamos estar lo más cerca posible y estamos más cerca, digamos, de los especialistas que tratan el dolor. Pero el farmacéutico que está en atención primaria también está cerca del médico del centro de salud. Es decir, a todos nos toca, todos podemos hacer algo. O sea, esa formación tiene que ser extensible a todos los perfiles. Como decía Carlos, estoy totalmente de acuerdo en que es un tema transversal en que nos tenemos que formar. Los pacientes van a tener dolor, algunos de ellos. Catalina, a colación de esto que comentas, hay que decir que el presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Gustavo Paseiro, propuso hace unas semanas a la ministra de Sanidad, a Mónica García, el desarrollo de una normativa que permitiera la indicación, el uso y la autorización de determinados fármacos por parte de estos profesionales. En concreto, en aquellos productos no sujetos a receta médica o la toma de decisiones farmacológicas durante el proceso asistencial. ¿Cómo se ve esta propuesta? Bueno, esta propuesta es muy novedosa para nosotros. Digamos que nos ha sorprendido porque bueno, ya se estaba hablando de ampliar la prescripción, ¿no?, a otros profesionales que no son los médicos. Y bueno, estamos hablando de medicamentos que no requieren receta médica. Estos medicamentos en las oficinas de farmacia, los pacientes también pueden recibir consejo farmacéutico por parte del farmacéutico. Entendemos que en el desarrollo de la labor del fisioterapeuta pues puede tener valor aportar, ¿no?, esa indicación, o sea que sí que creemos que puede ser. Pero esta indicación creemos que el gran desarrollo quizá viene en atención primaria. El uso de los analgésicos o de algunos medicamentos por parte de fisioterapia en el hospital quizá tenga las vías de trabajo, los circuitos de trabajo más establecidos. Yo creo que es en atención primaria donde hay que desarrollar quizá, o está por desarrollar, ¿no?, esa indicación y bueno, supongo que el Consejo estará muy pendiente de ello.
Si me permites, Sí. saltándome así los turnos, ahora me pongo un poco mi cabeza de profesor de universidad, ¿vale? Y además de farmacología. Para mí está muy bien todo este tipo de ideas de que los profesionales sanitarios, más allá de los médicos, puedan tener cierto contacto con los fármacos más relacionados con su especialidad, sobre todo con aquellos que no requieren de receta, pero para mí es fundamental la formación. Los fármacos no están carentes de efectos secundarios. Los fármacos tienen unas indicaciones muy claras. Cuando llega el momento de utilizar un medicamento u otro, tenemos que saber a qué tipo de paciente va dirigido. Entonces, y es un poquito lo mismo que está pasando con la prescripción enfermera, ¿no? Mal llamada. Es un poco lo mismo. Necesitamos consolidar una buena formación en farmacología para poder estar seguros de que los profesionales sanitarios van a saber lo que están haciendo. Entonces, desde la universidad hay que ponerse las pilas. No todos los grados de fisioterapia tienen la asignatura de farmacología. Si queremos que estén preparados para poder aconsejar algún tipo de medicación, evidentemente tienen que tener esa formación. Y ahí las universidades juegan un papel fundamental, claro. En relación a enfermería y por alusión, aunque esto es una de fisioterapia, las enfermeras sí, todos los grados tienen farmacología desde primero hasta cuarto. Y bueno, nosotros con respecto tanto a la especialización como a los fármacos, como Comunidad de Madrid, pues tenemos que esperar las instrucciones del Ministerio, ¿no? La especialización es un proceso lento, es un proceso complicado. Las enfermeras que ya han pasado por ello sabemos lo que es. Y cuando el Ministerio eleve su propuesta, pues nosotros la valoraremos y tomaremos la nuestra con respecto a lo que se decida a nivel político. Aurora, no sé si quiere añadir algo más. Yo creo que está prácticamente todo como muy dicho. En efecto, además, justo como yo vengo de la cuna de hospitalaria, son realidades completamente diferentes. Lo que pasa es que sí es cierto que yo creo que cuando un profesional sanitario, sea el que sea de ese equipo, está trabajando con un paciente, no tiene mucho sentido que no pueda aconsejar algo que aconseja la vecina del cuarto. Tristemente es la realidad española, ya lo sabemos. Entonces, sí es cierto que es imprescindible el tema de la formación. De hecho, yo siempre me ha parecido una inconsciencia si eso no se refuerza. Nuestro Consejo General precisamente ha hecho un programa formativo que yo lo he cursado y me ha parecido muy completo para cubrir la necesidad de los que ya somos egresados, pero está claro que aquí la academia tiene la pelota en su tejado porque además es una formación que ojalá de verdad esta prescripción se lleve a cabo, pero incluso si no se consiguiera, en el peor escenario posible, creo que el fisioterapeuta tiene que tener esa formación porque es parte del proceso. Lo que no tenía sentido era que no fuéramos conocedores de los fármacos, lo dicho, incluso para conocer la realidad de lo que está tomando nuestro paciente. Es un paciente polimedicado, es un paciente que puedes encontrar efectos secundarios y puede que seas el profesional que en ese momento los detecte. Entonces, a mí lo de la formación me parece imprescindible, incluso, como digo, en el peor de los escenarios para nosotros. O sea, independientemente de esa prescripción, tiene que haber un cambio en los programas formativos para incluir la farmacoterapia, ¿no? Piensa que fisioterapia y enfermería son probablemente dos de las especialidades que más en contacto directo están con el paciente. Que el paciente se encuentra muy a gusto con ellos, que le preguntan muchas cosas y que el paciente que tiene enfrente a un profesional sanitario que le sabe contestar sus dudas es un paciente más satisfecho, es un paciente que va a cumplir mejor los tratamientos, es un paciente que le va a doler menos. O sea, que todo eso, que además está estudiado, todo eso va a favor de cuanta más formación, mejor, claro. Lo hemos mencionado previamente al principio de este debate en cuanto al hablar de esos retos presentes que van unidos a la atención al dolor, como es el abordaje multidisciplinar de esta patología. Es cierto que cada vez hay más perfiles sanitarios ejerciendo y colaborando entre sí en la atención del dolor. Hablaba antes Catalina precisamente del hecho de formar a todos los perfiles sanitarios que intervienen en ese manejo, en ese abordaje. ¿Por qué es tan importante la colaboración entre todos para atender a algo tan específico como es el dolor? El paciente que tiene dolor crónico no solamente tiene un daño en un tejido, en un punto específico, sino que está afectada todas las esferas, digamos, de esa persona. No solamente la salud, sino también la parte emocional, psicológica, social. Entonces, el tener varios profesionales que cada uno aporte lo mejor de su conocimiento, pues yo creo que va en bien de ese paciente. ¿Elena?
Mira, yo creo que si algo nos diferencia a los sanitarios de otras profesiones es que tenemos la capacidad de cambiar la vida de las personas. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que trabajar en equipo. En la pandemia demostramos el trabajo en equipo, vamos, como los mejores y los primeros, ¿no? Y tenemos necesariamente que trabajar en equipo y poner al paciente en manos de aquel profesional que le resuelve su problema de salud en menos tiempo y con mayor eficiencia. Porque si lo hacemos y trabajamos de forma multidisciplinar, cada uno en su ámbito de competencia, sin meternos en las competencias unos de los otros, vamos a conseguir que el paciente sea un paciente con una calidad de vida mucho más aceptable. Entonces, desde esa premisa, desde el foco puesto siempre en el paciente, tenemos necesariamente que trabajar en equipo y de forma multiprofesional, en la que todos los profesionales participan del proceso y cada uno añade un poquito, ¿no? Hay hospitales, por ejemplo, que en la UCI tiene un fisioterapeuta y trabaja en el equipo integrado y hace las reuniones de por la mañana integrado en los equipos de fisioterapia. Eso mejora la frecuencia respiratoria del paciente, le evita que tenga problemas de movilidad cuando sale de la UCI. Ese apoyo emocional que el fisioterapeuta también muchas veces da al paciente, porque es el que puede estar más tiempo a lo mejor con el paciente, ¿no? Tratándole. Hay muchos ejemplos de multidisciplinaridad, de multiprofesionalidad. Y hay muchos ejemplos, la UCI, la rehabilitación cardíaca que decía antes Aurora, hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto. Los fisioterapeutas en atención primaria trabajando con las enfermeras de atención primaria, con los médicos de atención primaria. Si un paciente está en una planta y van a hacer una intervención porque le han operado de, por ejemplo, de una prótesis de rodilla o de un hombro, que es todavía más doloroso, necesariamente la enfermera y el fisioterapeuta tienen que hablarse, tienen que trabajar para que cuando llegue el fisioterapeuta ese paciente tenga la analgesia administrada, que la analgesia sea la correcta porque el médico lo ha pautado así y sea una analgesia que realmente está cubriendo al paciente. Tenemos que trabajar en equipo, es que no nos queda otra. O sea, yo lo tengo clarísimo, trabajamos con personas y a las personas les atendemos muchos profesionales que podemos hacer mucho por ellos. Y eso es lo que creo. Carlos. Es que además, en el caso del dolor, por llevarlo al tema de hoy, el dolor es una sensación que se transmite a través de una serie de vías, etcétera, etcétera, y el dolor es una emoción, es decir, es cómo respondes a esa sensación. Y van de la mano. Quiero decir, un abordaje integral de un paciente con dolor crónico no se puede hacer solamente tratando la parte sensorial, con los fármacos tradicionales. Un abordaje integral del dolor tiene que tener en cuenta cómo se siente ese paciente. ¿Cómo se siente ese paciente? Porque muchas veces un paciente que tiene una patología visible, por decirlo de algún modo, o fácilmente identificable, una cardiopatía, sabe lo que le pasa, entiende lo que le pasa. Un paciente con dolor muchas veces no sabe lo que le pasa. Y muchas veces no sabemos nosotros lo que le pasa. Tiene dolor, sufre por ese dolor. La incomprensión que supone el no poder ayudarles desde ese punto de vista hace que el abordaje psicológico sea fundamental. Esas dos partes van de la mano, pero es que un paciente con dolor, y viene en el barómetro, muchas veces tiene absentismo laboral o está trabajando y no puede trabajar adecuadamente porque tiene una silla que le está destrozando la espalda, y ahí hace falta un trabajador social que le eche una mano. O puede tener un problema de movilidad que requiera un terapeuta ocupacional o un fisio. Entonces, no es que el hecho de que hay muchos profesionales trabajando juntos es bueno, no, es que no se puede pensar de otra manera. No se puede pensar de otra manera. O sea, el problema es que si intentamos tratar el dolor de un paciente solamente fijándonos en la parte física y nadie le pregunta cómo te encuentras y nadie le pregunta qué tal has pasado la semana, no vamos a poder tratar el dolor. Aunque le quitemos la parte física, la parte emocional es tan importante. En el barómetro también habla de unos pacientes con una media de 8 años con dolor. Todos los días. El día que tengo yo un dolor de cabeza durante un par de horas, ya me siento morir. Entonces, es que el dolor es emoción. No es una parte puramente tisular, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, si hay algún sitio donde todos tenemos que estar y todos podemos ayudar, es en la patología que se llama dolor crónico.
Hemos visto los beneficios para el paciente, pero entendemos que ese trabajo, esa coordinación de los distintos perfiles sanitarios también revierte en mejoras para los compañeros, para los propios profesionales sanitarios. Es que no sé si alguna vez, yo soy muy afán del arte, el mejor violinista del mundo, con una mala orquesta, no se luce. Saldría siempre pensando en qué mal se recogía todo el sonido. Es un poco igual, requieres un gestor del caso, un director de orquesta, pero hay mucha gente que tiene que hacer que la obra final sea lucida. Entonces, yo a veces pienso que más vale incluso un equipo que no tenga tantas figuras, pero cada uno aporte pensando en ese bienestar del paciente. Cuando yo empecé a trabajar no entendía a veces que un paciente que tenía una lista de medicación muy potente, pautada, siguiera diciendo yo tengo dolor todos los días de mi vida. Y le pedías, por ejemplo, que consultara con el psicólogo y como no habíamos coordinado bien previamente esa comunicación con el paciente lo que hacía era rechazar ese consejo del psicólogo, perdona, yo tengo dolor, no lo asocio, por ejemplo, a la psicología o como decían, a la terapia ocupacional, a la fisioterapia, a la enfermería, era el fármaco. Cuando rompes esa cultura errónea, lo que te das cuenta es que el paciente cuando ve coordinación, solo con que vea coordinación ya se siente mejor, porque se siente atendido de verdad. Es decir, hay mucha gente a la que le preocupa mi proceso y seguro que van a hacer lo mejor porque mejore, con lo que además el autocuidado ahí tiene un fomento importante. Tú no te cuidas si no sientes que hay también más gente queriendo cuidarte, porque te falta esa motivación. Entonces a mí me parece tan imprescindible, pues eso, como tener a un buen director de orquesta, pero luego que el resto del equipo se coordine en la interpretación. Yo por alusiones y por lo del fármaco, claro, si pensamos en el tratamiento farmacológico del paciente, también tenemos muchos problemas, porque esos fármacos van a dar muchos efectos secundarios. Además, están no solamente, como dije antes, los del dolor, sino que están, en primer lugar, otras patologías. A día de hoy, el tratamiento del dolor en sí mismo ya es multimodal, es decir, utilizamos analgésicos o medicamentos que actúan por distintos mecanismos de acción para intentar conseguir menos efectos secundarios y el mejor efecto, digamos, analgésico, pero todo eso hay que balancearlo, ¿no? Si al final solamente nos quedamos en los fármacos, probablemente vamos a tener muchos efectos secundarios, mucha complejidad, el paciente puede perder movilidad con los daños que tiene, ¿no? Entonces, la ayuda de un fisioterapeuta, por ejemplo, puede ayudarnos a que el paciente empiece a moverse un poquito, empiece a hacer alguna actividad diaria que le costaba, e incluso luego podemos ir otra vez para atrás y empezar a mover un poquito la medicación, intentar que la medicación sea siempre la mejor opción posible, pero a las menores dosis posibles. Yo quiero aportar que yo creo que la fisioterapia tiene un papel fundamental en la educación en la salud. Y creo que un fisioterapeuta puede explicarle a un paciente que hay un proceso que duele, que es limitado en el tiempo, que tiene una analgesia que se puede poner, y cuando tú informas al paciente de lo que le puede pasar, está demostrado que su actitud es diferente que si no se lo cuentas. Entonces, creo que al principio, pues cuando en un agudo, no solo en el dolor crónico, pero en el agudo, cuando tú le explicas al paciente que esa movilización puede tener un dolor, que se va a intentar controlar con la analgesia, se lo explicas, se lo razonas, es un paciente informado. Y luego a mí hay otra cosa que a lo mejor creo que vais a estar todos de acuerdo, es que tenemos que validar el dolor de los pacientes. O sea, si un paciente te dice que le duele, es que le duele. Y es que le duele el órgano, pero es que le duele el alma, ¿no? Que es lo que tú decías. Yo creo que es muy importante que como sanitarios validemos el dolor de nuestros pacientes, ¿no? Y que bueno, pues que si le duele y que tenemos que trabajar todos. Luego creo que otra cosa que sí que aporta la fisioterapia al sistema, ¿no? Es su formación. Es una formación de grado, es una formación universitaria, o sea, tienen que entrar con una puntuación muy alta en selectividad. Su grado está basado en evidencia científica y aportan evidencia a lo que hacen. Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Esa educación, ese trato emocional, esa validación del valor del dolor y los beneficios que puede dar, pues su evidencia científica, ¿no? Y que trabajan con investigación, con formación y que están plenamente preparados. Por lo tanto, el fisioterapeuta
fisioterapeuta esencial que forme parte de estos equipos multidisciplinares. Para mí es un papel fundamental. Hemos hablado en cuanto a seguimiento, en cuanto a educación, Elena, pero ¿qué hay de la prevención? ¿Qué papel juega este perfil profesional en cuanto a esta etapa? Yo creo que es fundamental lo que puede aportar el fisioterapeuta en el dolor crónico, ¿no? Y creo que un sitio donde se puede aportar mucho más es en la atención primaria. La figura del fisioterapeuta en la atención primaria. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 257 fisioterapeutas en distintos centros de salud. El año pasado, en el 2023, hicieron más de 43.000 sesiones individuales, unas 11.000 consultas de valoración inicial, y creo que es fundamental la prevención del dolor y el tratamiento del dolor, la educación, los talleres que ya se están haciendo en las direcciones asistenciales, el incluir al paciente activo, que es mucho más fácil hacerlo en la comunitaria que hacerlo en la hospitalaria, incluir al paciente, porque un paciente con otro paciente son espejo el uno del otro, ¿no? Y cuando de esos talleres que se hacen en las direcciones asistenciales y que, por supuesto, los hacen los fisioterapeutas junto con otros profesionales, se están viendo muy buenos resultados y se ve que aportan. Entonces, desde luego, dolor crónico, el fisioterapeuta sí, en ámbito mayor de actuación, atención primaria. Carlos. Sabemos positivamente que aproximadamente entre un cuarto y un tercio del dolor agudo maltratado cronifica. Sabemos que cuando no enfocamos de forma, digamos, activa, casi un poco agresiva, el dolor agudo, el riesgo de que ese dolor cronifique es mucho mayor. Sabemos que hay patologías que parten de una infección, como puede ser un herpes zóster, que puede provocar un dolor crónico. Sabemos que hay desencadenantes de dolor crónico. Hay que trabajar también en eso. Desgraciadamente muchas veces no se puede saber, no se puede evitar. Puede salir un dolor neuropático de una cirugía y era imposible de poderlo prever, ¿no? Pero sí que sabemos que independientemente de la causa del dolor, si no le hacemos mucho caso, si adoptamos esa postura de, bueno, algo te tiene que doler. Yo todavía se me ponen los pelos de punta cuando en alguna reunión de profesionales sanitarios, bueno, el cero dolor no existe. En un hospital, el cero dolor puede existir en un 90% de los casos. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos, digamos, condicionantes, ¿no? Pero ese dolor no tratado, el aguanta, que no es para tanto, el no te quejes, que luego cuando te quejas mucho dejan de hacerte caso, una serie de cosas que dices, espera, ¿vamos a tratar bien el dolor agudo? ¿Vamos a impedir que se pongan en marcha? Y la ciencia ha avanzado mucho en eso y conocemos muy bien los procesos que desencadenan la cronificación. ¿Vamos a intentar en la medida posible bloquear esos procesos? Y entonces tendremos menos pacientes crónicos. Entonces, también hay mucho que hacer en la prevención, aparte de, bueno, cosas puramente que los fisios también están muy metidos en esto de ergonomía o posturas, etcétera, que también hace falta de eso, ¿no? Pero en la parte más, digamos, hospitalaria o más de medicina, ojo, que no tratar bien el dolor agudo conlleva un riesgo importante de cronificación. Yo quería incidir ahí porque estoy totalmente de acuerdo y creo que se nos había pasado antes por alto al comenzar el debate. La prevención y evitar que se cronifique un dolor es un agente fundamental, o sea, debe ser un objetivo nuestro todos los días. Tratar el dolor agudo, pues tenemos herramientas, tenemos analgésicos potentes, tenemos otros profesionales que nos ayudan, no solamente los fármacos. Vamos a evitar, por favor, que ese dolor se vuelva crónico. Ese es el primer escalón. Y efectivamente, dada la saturación de algunos servicios sanitarios en algunos momentos, pues como no, o sea, que es que por todo. Pero el primero es el paciente, que va a ser el que sufra. Es que fíjate que es tan sencillo como que hace ya unos años, cuando yo era pequeño, el dolor lumbar se trataba con inmovilización. No te muevas. No te muevas, quédate ahí tumbado unos días y ya verás cómo vas mejor. Sabemos positivamente que es justo lo contrario. Sabemos que la inmovilización aumenta el riesgo de cronificación. Son cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo que todavía a día de hoy no todo el mundo tiene integrado. ¿Sabes? Y dices, ¿te duele? No te sientes. ¿Te duele? No te quedes en casa, muévete, libera endorfinas, haz ejercicio, el que puedas. Y ahí fisio tiene un papel muy importante a la hora de aconsejar, ¿no?
es muy por lo que decía de la proximidad al paciente, pero también farmacia. Es que farmacia comunitaria, o sea, cuando el paciente llega allí con su dolor y con su receta y se encuentra con un farmacéutico y le pregunta, ostras, lo que puede hacer ese farmacéutico explicándole de verdad qué es lo que le pasa. Mira, nosotros tenemos un curso para pacientes en la universidad que va muy bien. Desgraciadamente tenemos muchos pacientes que se apuntan. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿y a mí esto por qué no me lo ha explicado nadie antes? O sea, un paciente con dolor crónico, con tantos años de dolor, sabe que es difícil que se le vaya a aliviar del todo, pero quiere saber qué le pasa. Y ahí todos jugamos un papel fundamental. Mire, lo que le pasa es esto, le pasa por esto, por esto y por esto. Y cuando le ponen nombre a lo que le pasa, la forma de afrontarlo es completamente diferente. Y va de la mano de la educación, de la formación, etc. Es que yo creo que una de las cosas que ha comentado Elena, que era fundamental, primero hay que validar el dolor del paciente. Venimos de una cultura en la que, bueno, no es para tanto. Bueno, ya se quitará solo. No te quejes, efectivamente. A mí hay una expresión que se usa mucho ahora, que es lo de las habilidades blandas o las soft skills. No me gusta nada ese nombre. Yo las llamo siempre habilidades no técnicas y para mí ya es un caballo casi de batalla cambiarles el nombre. ¿Por qué? Porque es lo más poderoso que tenemos. Nuestras habilidades no técnicas son más poderosas que las técnicas. Esa comunicación, esa posibilidad de que el paciente te escuche, porque quien considera que no estás prestando la atención se desconecta del resto del consejo. Le puedes dar el mejor consejo sanitario del mundo que no te está escuchando, porque ya piensa que tú no le comprendes, ha puesto esa barrera de ir a preguntar, pues a sepa Dios quién. Y luego tenemos esa necesidad de que el paciente sepa que sí nos estamos tomando en serio su dolor, que queremos que no cronifique, que los consejos que le damos de verdad están pensados para él. Es que es muy importante que el paciente se sienta comprendido, porque si no, se irá al reposo en el dolor lumbar, se irá al no puedo levantar pesos, se irá al no puedo ir al gimnasio, gente que está haciendo deporte de forma habitual y que lo que le dicen es, no, vamos a ver, creo que un 5% de los cuadros que antes se recomendaba reposo, actualmente seguiría manteniéndose el reposo. Y son cuadros, pues, fracturas, procesos infecciosos, muy contaditos. Pero realmente es que lo que necesitamos es formarnos, informar y desarrollar todas esas habilidades de comunicación hacia el paciente que hacen que realmente se sienta cuidado. Si es que la palabra cuidado es la fundamental. No podíamos tener a mejor persona que Elena aquí para eso. Hombre, yo creo que la comunicación va ligada a la emoción. Y los periodistas lo sabéis perfectamente, ¿no? Y en ese proceso de comunicación tienes que entender lo que le pasa al paciente, entender o sea, ponerte en su lugar. Y es verdad que está muy utilizado la empatía, ¿no? Pero yo creo que los sanitarios somos capaces de ponernos en lugar del otro y escucharle y sobre todo crear lo que decía Aurora, confianza. Crear confianza. Porque si tú tienes confianza en tu médico, en tu enfermera, en tu fisio, en tu terapeuta, en tu farmacéutico, yo ahora que tengo que ir de vez en cuando a la farmacia hospitalaria, si tú tienes confianza, todo lo demás, es verdad que no le vamos a quitar el dolor, pero sí que le vamos a quitar esa parte emocional que le agobia, que se pone nervioso o que se siente incomprendido, ¿no? Y yo creo que, pues eso, que la comunicación es necesaria, la información, la comunicación y por supuesto, el tener en cuenta las emociones del otro. Pero es que te lo dicen. O sea, tú hablas con el paciente y habla de los médicos o mi médico, los fisios o mi fisio. Cuando un paciente habla de mi fisio, mi médico, mi psicólogo, desgraciadamente hay muy pocos psicólogos y esto sí que es un campo de batalla importante, sabes que ese paciente tiene un afrontamiento diferente, sabes que se enfrenta al problema de una manera mucho más positiva. Ahora, el paciente que dice los médicos, uy, yo he visto fisios, ese dices, ay, pobre, ponle un fisio delante, no va a querer saber hacer nada, o sea, no va a querer, y eso repercute en un mal control de su dolor. Cuando un paciente colabora, el tratamiento del dolor es mucho más fácil, pero tiene que tener unas expectativas positivas, ¿no? Y esas expectativas, desgraciadamente, aunque aquí estamos hablando de todo lo bueno, a la hora de la verdad tampoco es tan fácil. A la verdad tampoco hay tantos pacientes que tengan acceso a un fisio y mucho menos que tengan acceso a un psicólogo. Al final ahí hay un déficit importante y terminan abusando de los medicamentos,
utilizando más medicamentos de los que necesitan, porque realmente el acceso real, y aquí hay muchas diferencias entre comunidades autónomas también, ¿no? Eso es muy importante, el acceso real a los distintos especialistas. Las unidades del dolor básicamente están formados de médicos, sobre todo anestesiólogos y alguna enfermera. Rara es la unidad del dolor que tiene un psicólogo y un fisio, ya ni te cuento, ¿no? Dentro del ámbito hospitalario, bueno, pues tiran un poquito más de los distintos servicios, ¿no? Pero en el fondo el trabajo real, integrado día a día, todavía no lo hemos conseguido. Yo tengo que decir que en atención primaria un ciudadano puede pedir cita con su fisio para 3 procesos, pero iremos aumentando los procesos y yo creo que es muy positivo el que un ciudadano se pueda citar directamente con su fisioterapeuta porque tiene un esguince o porque tiene un dolor de codo. Me parece que es un inicio. No estoy diciendo que sea la panacea ni muchísimo menos, pero es un inicio de un camino que tenemos que seguir indudablemente. O sea, que se podría decir, por lo que comentan, que existen barreras de entrada que evitan que haya pues, más fisioterapeutas en los equipos multidisciplinares. Bueno, si nos centramos en la unidad del dolor, como ha dicho Carlos, ahora mismo, a día de hoy, yo creo que están muy ceñidos a, es verdad, los médicos, que por lo general son anestesiólogos, enfermería. Yo, por ejemplo, como coordinadora del grupo de trabajo de dolor de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el grupo surgió precisamente para que hubiera un sentir común, una formación con una base sólida, para intentar formar parte de esos equipos. Es uno de nuestros objetivos, nuestro primer objetivo para crear ese grupo de dolor. ¿Por qué? Porque es básico. Lógicamente, en la unidad del dolor a día de hoy están pacientes muy seleccionados, pacientes con un dolor crónico realmente pues que los especialistas en consulta habitualmente pues a lo mejor pues se queda corta esa consulta. Ahora mismo todos los demás profesionales estamos intentando quizá colaborar con la unidad del dolor, pero también estamos en otro ámbito del hospital, fuera en consultas, desde el gimnasio, desde la farmacia, cada uno desde donde está. Y poco a poco pues, tenemos que encajar ese trabajo, es un trabajo de integración. Bueno, yo creo que tenemos que ser positivos y pensar dónde estaban los fisioterapeutas hace 25 años o hace 30 años y dónde estamos ahora y dónde vamos a llegar. Entonces, tenemos un pasado, un presente y, por supuesto, un futuro. Y como los fisios, pues otras profesiones que, bueno, pues que tenemos que ir pues, asumiendo más competencias o las mismas competencias que tenemos, pero necesitaremos estar más para cubrir las necesidades del paciente. Y es que el paciente, estamos cronificando cada vez, el paciente cada vez se cronifica más y lo que tenemos que tratar es de que ese paciente no cronifique y que ese paciente que además tiene una calidad de vida, o sea, tiene una esperanza de vida mayor, tenga también calidad de vida. Y eso es lo que yo creo que todos los profesionales pues es en lo que trabajamos y por lo que luchamos, evidentemente. Y cada día saliendo más de nuestro sitio, es decir, trabajando con los compañeros de otra profesión. Yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos, pero no en el ámbito profesional, en el ámbito personal, esos son los problemas de comunicación. Si es que nos tenemos que hablar más, es que nos tenemos que hablar más. ¿Sí o no, Carlos? Con el paciente. Igual que los profesionales, igual que el paciente, porque el paciente también ha cambiado. Decimos, es que ha cambiado el modelo de paciente porque envejece más tiempo, está más envejecido, dura más años y cronifica, pero también no nos olvidemos que las necesidades de los pacientes van cambiando. No es lo mismo atender a un paciente joven que ahora mismo está digitalizado absolutamente todo, que un paciente, un adulto mayor o una persona en la mitad de la vida. Yo es que creo que a mí la palabra barrera no me gusta porque soy también tendente a ser positiva, ¿no? A mí me gusta más hablar de tradición. Venimos de una tradición y hay que ser benévolos entendiendo esa tradición. Claro, las unidades del dolor surgen de algo que pensábamos que era un dolor simple y un dolor complejo. Es que el dolor en sí ya es complejo. Entonces, claro, se trataba desde el hospital, en la estructura más complicada que teníamos, pues lo lógico era que estuviera en manos de anestesia.
digo lo lógico en ese momento. O sea, a mí me gusta ser, pues eso, venir un poco de la historia. De hecho, cuando se empezaron a hacer formaciones muy pioneras, concretamente en Madrid, en las que entraban otros profesionales a trabajar con anestesistas, al principio no se comprendía el por qué. ¿Y qué pinto yo rotando al lado de un anestesista si soy fisioterapeuta? Lo que se ha visto es que al final algo tan complicado como el dolor, no podíamos decir, no hay un dolor simple. Claro. Porque el dolor simple, si tú piensas que es simple, puede que se te escape y cronifique. Entonces, yo creo que más que barreras, lo que es, tenemos que seguir mandando ese mensaje de vamos a romper con la tradición de que el dolor eran compartimentos estancos, este dolor es tuyo y este es mío, el dolor es del paciente. Y luego hay muchos profesionales que van a intervenir sobre ese paciente y que pueden aportarle. Yo creo que ese cambio cultural que empezó hace unos años y que se va aumentando, hace que esas barreras ya sean más, vamos a ir mejorando en esa tradición. Lo que pasa es que, por suerte, si algo hemos visto es que todos los profesionales sanitarios somos pioneros en general, entonces nos ponen un reto delante y, oye, entramos directamente. Entonces, a mí me parece que más que barreras para la entrada de los fisioterapeutas, había poca tradición y se va viendo cada vez más ese cambio de modelo. Lo que pasa es que también es cierto que cuando tú tienes que cambiar tantas cosas, las figuras se van incorporando poco a poco. Poco a poco, y sobre todo tienes que aportar resultados, porque también es verdad que no nos olvidemos, la mayoría de las veces esto sale de los impuestos, en este caso de los madrileños, y entonces tenemos que aportar esa evidencia de que lo que hacemos funciona. Entonces los cambios, si son más lentos, es porque también se nos exigen resultados y no siempre la forma de demostrarlos puede ser inmediata. Es que fíjate, tú primero, fíjate que hay una cosa muy interesante y es que a raíz de mejorar y aprender más lo que es el dolor crónico, estamos empezando a ver a especialistas que derivan a otros especialistas, a otras profesiones, ¿vale? Derivar dentro de medicina de una especialidad a otra es algo que, bueno, más o menos se entendía, pero que un médico diga, mire, para su dolor lo mejor es un fisio. Yo no le voy a dar ninguna pastilla, no le voy a dar ninguna medicación, porque lo que usted necesita es fisioterapia o lo que usted necesita es psicología. Eso es muy difícil. O sea, que cada profesional sea capaz de reconocer dónde está su límite y acepte y sea altruista a la hora de ceder su paciente a otro profesional sanitario, eso lo estamos viendo en dolor. Y eso tiene que ver con una mejor formación y una implicación poniendo al paciente en el centro, es decir, ¿qué necesita este paciente? Y eso también va de la mano de la educación, es decir, también hay que decirle al paciente, mire, es que más pastillas ya no le hacen falta, ¿eh? Es que no va a mejorar más, pero deme algo, no. Fisio, masajes, no, fisioterapia, ¿sabes? Entonces, claro, cuando nosotros los profesionales lo entendemos y somos capaces de hacérselo entender al paciente, es que tú piensas que el dolor, la primera unidad del dolor es de los años 70 del siglo pasado, que para mis hijas suena muy lejos, lejísimos, pero no está tan lejos. El dolor no era una enfermedad, era un síntoma. Nadie le hacía caso. Bueno, venga, ya se te quitará la artritis y ya mejorarás, ya se te curará el... Que no, que es una enfermedad. Entonces, en realidad, como decía Aurora, es que estamos empezando, estamos aprendiendo todos ahora de por dónde va esto, ¿no? Y de verdad que la colaboración que tenemos entre todos es digna de alabar, porque vamos muy deprisa, vamos muy deprisa. Sí, yo quería decir que puede estar pareciendo que la unidad del dolor también es un sitio cerrado, pero los que están dentro trabajando también quieren trabajar con los que, digamos, ahora mismo no estamos trabajando dentro como sitio físico, quiero decir. Ellos están también muy interesados en que se trate bien el dolor agudo posquirúrgico en el hospital, están muy interesados en que un dolor neuropático que no llega a la unidad del dolor se pueda tratar también o por lo menos intentar vehiculizarlo lo mejor posible. Ellos no están tampoco cerrados a estar trabajando ahí. O sea, cuando la pregunta decía barreras, bueno, las barreras ni hacia adentro ni hacia afuera. Quiero decir que todos estamos modelando ya un perfil más abierto hacia trabajar en conjunto. Creo yo que sí, que es así. Carlos, ha mencionado antes el tema de que en esas unidades de dolor faltaban profesionales. No sé si tiene un porcentaje de cuál sería la cantidad adecuada de estos profesionales para cubrir la demanda actual, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Es muy difícil tener un registro real de cómo están las unidades del dolor en España. Porque como dependen de anestesia orgánicamente, al final la prioridad muchas veces en el hospital es anestesia. Y los
las derivaciones y las movilizaciones que puede haber en los profesionales sanitarios en función de las necesidades del hospital hacen que realmente no tengamos, generalmente, profesionales a tiempo completo en la unidad del dolor. Tal vez sí algún anestesiólogo, ojalá alguna enfermera y ya. Y muchas veces en la sociedad nos reímos cuando hablamos de unidades del dolor, decimos, las unidades del dolor se llaman así porque están formadas de uno. De ahí lo de unidad, ¿sabes? Desgraciadamente, en muchos... Y el administrativo, que también es muy importante. Claro, que tampoco hay muy a menudo. Entonces, el problema es que hay una dispersión y una falta de unidad a la hora de ver qué es lo que tiene que tener cada unidad. ¿Qué tendría que tener una unidad? Las unidades de alto nivel, las que se acreditan en la Sociedad Española del Dolor como de alto nivel, tienen al menos 2 especialistas médicos, anestesia y neuro, por ejemplo, interna y rehabilitación o interna y reuma, al menos 2, por lo menos 2 enfermeras a tiempo completo, idealmente un fisio, un psicólogo, por lo menos, eso es el esqueleto administrativo, el esqueleto que deberíamos tener. En las unidades del dolor debería haber un quirófano para las intervenciones más, digamos, más propias de la unidad. Las unidades del dolor comparten quirófano y están a disposición de que queda un quirófano libre, todo eso genera listas de espera, todo eso. Pero bueno, el funcionamiento de una unidad del dolor dentro de un ámbito hospitalario y tal es una cosa muy concreta. Nosotros insistimos en la necesidad de que el dolor lo trate todo el mundo, de que a la unidad del dolor, que son unidades muy especializadas, lleguen solamente aquellos casos que sabemos a ciencia cierta que no se van a poder tratar en otro sitio que no sea la unidad del dolor. Y desgraciadamente sabemos que en muchos casos pacientes que se desesperan porque llegan a la unidad del dolor después de años esperando la unidad del dolor y cuando entran allí es un poco lo de siempre, ¿sabes? Entonces lo que hace falta son unidades del dolor muy especializadas y personal muy formado en cualquiera de los estamentos y en cualquiera de las especialidades. ¿Y cómo ayudan las nuevas tecnologías al trabajo diario del fisioterapeuta dentro de estos equipos multidisciplinares y sobre todo de cara a este área específica como es la atención del dolor? ¿Qué avances ha supuesto la implementación de innovación tecnológica? Yo estoy fascinado con los fisios y todo lo que están haciendo con realidad virtual. Realidad aumentada, que el otro día me regañaron por llamarlo realidad virtual, realidad aumentada. Hay toda una corriente de trabajo dentro de la fisioterapia enfocada a utilizar estas herramientas más modernas y que implican más al paciente de una forma más activa, más lúdica, sin que lúdico sea en absoluto un término despectivo, ¿vale? Integrando más al paciente. Lo que están haciendo los fisios ahora mismo con realidad virtual es una pasada. Aparte de las otras cosas mucho más tradicionales, pues fisioterapia cada vez utiliza más ecografía, por ejemplo. Y eso es un tema que para dolor es muy importante. Fuera ya de lo que sería más, digamos, más tangible, está toda la utilización de la telemedicina, el poder hablar con tu paciente a distancia, el poder tener ese tipo digamos, de proximidad, ¿no? Pero desde la fisioterapia, y tú me lo corriges, para mí lo más fascinante es cómo se están metiendo con la realidad aumentada, ¿no? Bueno, yo es que, claro, debo reconocer, tanto a fisioterapia como a enfermería le pasaba una cosa que la gente no sabía quizá ver. Teníamos la enorme fortuna de tener algo más de tiempo que otros profesionales. Estar a pie de cama de un paciente en el caso hospitalario, a mí me encantaba lo de médico de cabecera, pues es que tú tenías tu enfermera de cabecera y tu fisio de cabecera actualmente en primaria. Me gusta la expresión porque te da esa posibilidad de ser cercano. Entonces, te das cuenta de detalles como, por ejemplo, en el que esa cercanía la consigues mantener incluso a distancia. O sea, probablemente se nos dio muy bien el paso a las consultas online porque ya teníamos mucho adiestramiento en comunicación. Por ejemplo, ya veníamos de un bagaje muy grande de comunicarnos con el paciente. Por eso digo, teníamos esa suerte junto con la enfermería de ser los que pasábamos más tiempo con el paciente, aun sabiendo que el tiempo siempre es un bien muy escaso. Y luego rápidamente te das cuenta en que en temas como el dolor, que yo eso es una cosa, porque yo también estudié en su momento psicología, cuando hablabas de todo el tema de atención, hipervigilancia, teníamos que romper esa hipervigilancia. Es lo de los chistes, tú te das un martillazo en el dedo y te deja doler la cabeza, pues en el fondo el chiste tenía su base. Se ha conseguido mucho trabajar desde esas nuevas tecnologías con lo que hace que el paciente se maneje en entornos diferentes para ese dolor.
Y lo que parecía o podría parecer absurdo, como que si me olvido de mi dolor me deja de doler. No, directamente es que no estás dedicando demasiados recursos de tu cerebro a tu dolor. Y yo creo que eso es una de las cuestiones en las que hemos sabido aprovechar la tecnología. Vamos a usar lo que haga falta para que el paciente pueda aprender que cuando le quita intensidad a la atención al dolor, duele menos. Es muy difícil convencer a una persona si no es con algún estímulo de este tipo y tal. Y luego pues es verdad que utilizamos cada vez más la ecografía, ojo, no como diagnóstico, sino como una guía de procedimientos, que también me gusta a veces dejar esto claro. O sea, y por otro lado, a mí me gustaría no dejar de decir, no estamos demonizando la farmacología, ¿vale? Porque a veces cuando hablamos de lo de quitar pastillas es que parece que queremos... No. Vamos a darle a cada tratamiento su peso específico, y uno de los más importantes ha sido precisamente el conseguir toda esa evasión de la hipervigilancia, toda esa pedagogía del dolor, el usar ese material que podemos apoyarnos en. Ahora mismo tienes muchísimas vías de que el paciente reciba información que por Dios no sean las redes sociales. Y eso lo digo también mucho porque los influencers, o mal llamados influencers, están haciendo muchísimo daño en todo ese tema. Yo lo vivo en mi casa, que tengo adolescentes. Pues eso será otro debate al que hay que prestarle muchísima atención, pero sí que es verdad que estamos utilizando muchos recursos tecnológicos porque nos hemos dado cuenta que nos permiten llegar más al paciente, producir ese estímulo añadido, estímulos visuales, la parte lúdica. Es que en el momento en que el cerebro está entretenido en otra cosa, no dedica tanto a todos los circuitos que retroalimentan el dolor. Yo creo que las nuevas tecnologías también ayudan a que esos cuidados, esa atención que le hemos dado en el centro sanitario al paciente, el paciente lo capte y luego dé el paso al autocuidado. Yo creo que aquí, por ejemplo, farmacia comunitaria y fisioterapia pueden trabajar muchísimo con las nuevas herramientas digitales para que cada paciente pues probablemente tenga su registro de la actividad que consigue cada día, se vaya animando, puede comentárselo incluso a su farmacéutico cuando nota realmente una mejoría. En fin, yo creo que ahí habrá mucho juego que tendremos que andar. Yo creo que un campo donde se va a desarrollar mucho la fisioterapia es en la neurorehabilitación, en la robótica. A pequeña escala, y porque son menos pacientes, pero no menos importante, están los niños. En el Niño Jesús los fisioterapeutas manejan, lo tengo apuntado porque si no se me olvida, el armeo sprint pediátrico, que es para el uso del brazo, y el exoesqueleto Atlas 2030. Yo creo que ahí tienen una rama de desarrollo muy grande. Madrid, en el Hospital Zendal, va a montar un centro de neurorehabilitación con toda la tecnología disponible para el tratamiento de la neurorehabilitación, donde los fisioterapeutas sin duda van a ser profesionales que van a colaborar mucho en el centro. Y luego no nos olvidemos que Madrid ha hecho una apuesta por la salud digital, ¿no? Somos la única comunidad que tenemos una Dirección General de Salud Digital. Y ahí pues eso permite el desarrollo a nivel de... Es una apuesta por el desarrollo, por la innovación, por la aplicación de la inteligencia artificial, por el Internet de las cosas, por el Big Data. También vamos a poder tomar decisiones en función de los resultados que tengamos con los pacientes. Entonces creo que es un campo muy, muy grande. Y referente a los influencers, a mí me parece que es el medio en el que los jóvenes se comunican, pero que tenemos que ser influencers sanitarios. Y los hay y muy buenos, y es lo que hay que trasladarle a la población, ¿no? Sobre todo a los chicos jóvenes. Influencers sí, pero de los que sepan, ¿no? Efectivamente da para otro debate. Sí, eso es fundamental. Es un área amplísima. Pero es cierto que al final dices, efectivamente hay una población a la que se llega mal. Digo se llega mal porque al final todos hemos tenido 15 años y sabemos que los adultos no llevaban razón. Entonces, que el discurso autorizado a veces... Claro, eso es un problema que habrá que resolver en otro momento. En otra ocasión, Pero Carlos. no le echemos solo la culpa a los adolescentes, o no nos centremos solo en los adolescentes. El paciente con dolor es un paciente muchas veces desesperado. Es un paciente que no encuentra alivio a su dolor y que recurre a lo que sea. Hasta ChatGPT. Bueno, sí, pero ChatGPT poniéndole los síntomas. Por ahora sí. Es gratis. Pero no, yo estoy pensando en pseudociencias, en pseudoterapias, en un montón de cosas que no son precisamente baratas, que es un caldo de cultivo para que los pacientes se metan ahí
porque están desesperadas, vamos a ser más correctos porque casi todos son mujeres, y ahí hay mucho que cortar. Y hay que tener mucho cuidado con qué sabemos que funciona, qué creemos que no funciona y qué sabemos que no funciona. Porque cuando hablamos de dolor, y estábamos hablando antes de expectativas, hay una cosa que es el efecto placebo. Y cuando tú tienes ganas de que algo funcione, algo al principio, un poco, puede funcionar cualquier cosa, pero no hay ninguna ciencia detrás. Una de las magníficas cosas que está haciendo la fisioterapia es buscar la evidencia científica de todo lo que hacen, ¿vale? Estudiar desde un punto de vista de la medicina basada en el método científico, mirar a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Porque como el dolor tiene esa parte tan importante de emoción, es muy fácil que el paciente caiga en manos de desaprensivos, literalmente desaprensivos. Es que estaba leyendo el otro día una cosa sobre alguien que curaba el cáncer, que dices, mira, y en el dolor va por ahí también. Cualquier cosa que al paciente le pueda aliviar, por supuesto que lo va a intentar probar. Y ojito con eso, ojito con un montón de terapias y de pseudoterapias que se anuncian por ahí, desgraciadamente muchas veces también en el entorno de la fisioterapia, que hay que tener mucho cuidado con ello. No me quedaría contento si no me dijera. No. Lo digo porque yo llevo ya suficientes años en esta profesión para haber escuchado, visto y oído de todo. Yo empecé trabajando en una zona en la que había mucha tradición y si tú venías de una familia que tenía la mano, es decir, pues se consideraba que eras mejor fisio porque le curabas con la imposición de manos y a lo mejor estabas haciendo fisioterapia respiratoria, en alguno de los casos, saliendo hacia otro campo de conocimiento. Pero sí que es verdad que, a ver, todo tiene su público y creo que un buen sanitario tiene que saber detectar cuando un público no es nuestro, por desgracia, porque hay veces que habrá personas que por su sistema de valores, creencias y similares es una persona que siempre va a creer más en una terapia alternativa y no me gusta nada el nombre de terapia porque es como la medicina alternativa, o es medicina o no es medicina. Eso lo escuché una vez y en fin, igual que decía un compañero nuestro, si pone algo para fisioterapeutas no es fisioterapia, porque muchas veces terminamos cayendo en esto. Entonces, cuando algo solo se basa en efectos inespecíficos, a lo mejor la pregunta que nos faltó fue decirle al paciente ¿qué esperas de mí? Si lo que esperas de mí es algo muy alternativo, tendré que intentar guiar mi intervención hacia mejorar tu sistema de creencias. Lo que no podemos hacer es chocar con el sistema de valores del paciente. Entonces, muchas veces, por eso es tan importante el tema de la comunicación, es qué preguntamos, qué detectamos y cómo conseguimos llevarle a un terreno en el que por lo menos no le estafen. Ya no digo que no le curen, tristemente, que no le estafen, porque a veces lo que no nos damos cuenta es que hemos empujado al paciente algo que incluso le puede perjudicar. Es que ese tema, además, para mí es un tema casi diría personal, porque si encima está avalado por un sanitario, tristemente lo que hacemos es empujar todavía más estamos validando algo que sabemos que puede llegar a ser incluso una estafa. Volvemos otra vez a ese concepto de comunicación, de formación. Comunicación e información. Eso es. También da para otro debate el tema de las pseudoterapias dentro del mundo de los fisioterapeutas. Si les parece, concluimos aquí con un montón de temas y un montón de propuestas que nos ha dejado este debate en torno al dolor crónico. Hemos abordado el tema tan necesario como la formación, el tema de los equipos multidisciplinares, la necesidad de poner al paciente en el centro, trazar una estrategia global que implique a todos los perfiles profesionales y, en último punto, también esas mejoras que está trayendo y que traerá también la innovación tecnológica en los próximos años. Muchísimas gracias a los cuatro por participar. A ti, Elena. Gracias.